Hola, un saludo de paz. El día de hoy les voy a contar cómo me convertí y cuál fue mi proceso. No voy a ahondar tanto en detalles personales, pues por privacidad y por respeto a otras personas, pero sí en mis pensamientos internos, ¿no? Que yo siento que es lo importante. Aparte, estas historias son increíbles porque cuando escuches las historias de otros conversos y cómo se les fue presentando, o sea, Dios, ay, es que es bien bonito y dices, es que fue totalmente diferente a mi situación. Entonces, bueno, todo empezó cuando nací católica. Entonces, yo soy de México, en México la mayoría son católicos y yo de chiquita tenía como a veces pesadillas. Tal vez no era tan seguido, pero bueno, yo recuerdo muchos momentos. Entonces yo cuando despertaba en la noche, pues yo siempre decía, empezaba a hablar con Dios, ¿no? Y le decía, no, es que Dios esto, Dios lo otro. Pero yo siempre me refería como hacia arriba y como hacia uno solo, ¿no? Pero bueno, entonces pues ya después hice mi confirmación, mi comunión, todo esto. Y yo estaba feliz, o sea, yo sentía bonito ser católica, yo sentía que no profundizaba filosóficamente en ese momento de chica, pero yo sentía como esa conexión con Dios, ¿no? Entonces, después me cambié a una secundaria católica y todavía como que conecté más porque íbamos a misas y los padres eran buena onda, o sea, eran de esos padres como que le caen bien a los jóvenes. O sea, como que te introducen a la espiritualidad de una manera bonita. Yo era muy feliz siendo católica. Agradezco que mi educación, que mi formación haya sido católica, porque pues finalmente son unos valores muy parecidos a los del Islam. Entonces, bueno, estoy hablando de que en secundaria seguía con mi fe muy fuerte, aprendí, pues, o sea, obviamente ahí te dan clases de religión y todo, pero pues había muchas cosas que en las que la madre se enojaba conmigo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo una vez le dije que, o sea, estábamos hablando de los anticonceptivos y, o sea, este temario decía que eran prohibidos y no sé qué. Y yo le dije como, no, pues yo estoy a favor de los anticonceptivos, que no sé qué. Y bueno, ella se enojó un buen y se salió del salón. Y ahorita siento feo porque pues ella obviamente, o sea, lo dice desde la creencia de que la Biblia es la realidad y que, o sea, es como yo ahorita que aunque me digan, oye, tú estás a favor de, no sé, del matrimonio antes del matrimonio, las relaciones antes del matrimonio, pues yo les digo, no, pues no estoy de acuerdo. Entonces, como que ya tienes una creencia muy firme y ella era igual. Y ahora la admiro, la verdad, porque se enojó conmigo y se fue. pero, pero bueno, entonces ya después me fui a una prepa que era laica, digamos. Entonces ahí como a mediados de prepa me pusieron un video que se llama Zeitgeist o Zeitgeist, no sé cómo se pronuncia, pero les voy a dejar el link, habla de cómo Jesús, o sea, la figura de Jesús y sobre todo habla del cristianismo, que, o sea, que es como una combinación entre una persona y como tradiciones paganas o algo así. En el video lo explican mucho mejor, pero, o sea, habla de que a lo largo o sea, que siempre había un dios sol, un dios no sé qué, o sea, como, vean el video, eso de verdad fue un antes y después en mi vida, porque después de ese video, porque el maestro primero nos dijo, cuidado para las mentes sensibles si no tienen una fe muy fuerte, esto les puede afectar. Pero dije, no, pues mi fe es muy fuerte, o sea, a pesar de que ya estaba en una escuela laica, pues yo seguía creyendo en Dios y todo. Y dijo, y bueno, ya lo vi, y así cuando terminamos quedé como toda, no sé, en crisis. Y, o sea, me afectó muchísimo, o sea, yo a partir de ese momento quedé como sin guía, o sea, se me había caído en lo que más creía, en lo que me daba consuelo. Y fue muy difícil para mí, o sea, salir a otra realidad, ¿no? Porque, o sea, cuando vi en el video yo dije, es que estamos siendo borregos, o sea, borregos en el sentido de que, o sea, me estoy creyendo una mentira.
Entonces, o sea, sentí muy feo dejar el cristianismo, pero, pero, o sea, mi lógica no me lo permitía. O sea, ya no podía seguir viendo a Jesús igual. Y bueno, ya de ahí estuve como 5 años, o sea, como medio, no me acuerdo cómo quedé después de ese video, tal vez un poco atea, después como un poco agnóstica, de los que creen como que existe Dios, pero que no se manifiesta en ningún libro ni nada, que es como yo pienso que la mayoría de población, bueno, de la mayoría de los que no son creyentes en alguna religión son, ¿no? O sea, de que saben que hay un Dios, pero no piensan que hay escrituras. Entonces, después, o sea, después de eso yo, empecé a ver como de esas cosas, como de astrología, como de cosas raras, de vibras, todo esto que está medio combinado con karma, con cosas orientales, ¿no? Entonces, pues yo sentía paz mental, yo sentía que, o sea, yo no sentía que era una mala persona, obviamente, pues todos tenemos cola que nos pisen y todos tratamos de ser mejores, pero, pero yo tenía paz mental. El problema era que, o sea, justo como pensamos en el Islam, o sea, los pecados en primer lugar son injusticias contra nosotros mismos. Entonces, al no tener guía, o sea, empiezas a cometer errores que te van costando mucho en primer lugar a ti misma o a ti mismo. Entonces, o sea, yo después quedaba como noches sin dormir porque estaba con estos problemas que era como, es que en qué me metí, o sea, ya te arrepientes porque ya después ves las consecuencias. Y gracias a Dios, o sea, yo no me tuve que equivocar mucho para aprender porque digamos que en mis primeros errores luego sufrí las consecuencias. Pero, o sea, hay personas que pueden seguir errando y errando y errando y errando y no les pasa nada. Entonces yo agradezco a Dios porque para mí fue rápido y me di cuenta rápido. Ah, olvidé decir que en mi escuela católica me habían dicho que el Islam, pues sí, que era de Mahoma, me dijeron de la Égira, que no sé qué, pero me habían dicho, así lo recuerdo muy bien, que creían en la Guerra Santa y entonces como que lo hizo ver como si fueran muy violentos. Entonces, pues yo de ahí quedé como con un poco de miedo, ¿no? Porque yo confiaba mucho en esa maestra, porque era una maestra muy lista. Pero pues obviamente como era desde un punto de vista cristiano y sabemos que el Islam tiene muy mala publicidad y todo esto, o sea, pues porque a la gente, a algunas personas así les conviene, pues así lo comentó y yo quedé como con esa idea rara, ¿no? Entonces ya yo me fui a la universidad y yo estudio medicina, entonces cuando tuve la clase de historia de la medicina, vi que muchos árabes, pues porque obviamente todos confundimos, los que no sabemos qué es árabe, musulmán y todo esto, ¿no? Pero bueno, muchos árabes habían contribuido muchísimo a la medicina. Y yo me quedé así de, oye, wow, o sea, se ve que eran listos. O sea, ahí como que dije, como que fue una agradable sensación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como que me empezaron a surgir dudas y, porque nosotros no, o sea, siempre que hablamos, pues estamos centrados en Occidente y en su historia, ¿no? Y cuando llegamos a hablar de Oriente, es China o India. Entonces dejamos al lado Australia, dejamos al lado Medio Oriente, dejamos al lado pues toda la región de las islas de Indonesia y todo eso, ¿no? Son cosas que no tenemos ni la menor idea. Entonces, para mí fue algo súper padre ver que esas personas habían hecho mucho por la medicina. Y bueno, ya después empezó la pandemia, empezó, o sea, para esto yo ya no creía en Dios, ¿no? Pero recordaba un incidente que me había pasado de pequeña, que, que yo estaba en la bicicleta, había ido a andar en la bicicleta así como por el campo y y un perro me empezó a perseguir. Entonces ese perro hizo que me perdiera y yo estaba chica, no sé, 10 no, como 12 años. Entonces me perdí y yo ya no sabía en dónde estaba. Entonces así como que, aparte estaba oscureciendo, hasta, no sé si vieron la prueba de todo,
pero decía que según podías ver como si ponías tus dedos así, como cuánto tiempo le faltaba al sol para que se pusiera. Entonces yo estaba como súper espantada porque ya se iba a meter el sol. Y aparte el piso estaba todo lleno de lodo. Y entonces yo cuando caminaba me estaba sumergiendo, ¿no? Y obviamente de niños pues todos vimos alguna película o algo de las arenas movedizas y así. Entonces yo me estaba llenando de miedo, estaba sola, estaba muy lejos de donde estaba mi familia y me empecé a súper espantar. Entonces, o sea, de esas veces que estás tan espantado que ni siquiera puedes llorar porque sabes que necesitas actuar. O sea, yo ya me estaba dando por vencida y yo dije, pues es que me voy a esperar aquí a que vengan a buscarme. Dije, pero es que ni siquiera estoy por donde ellos pensaban que yo iba a estar. Y de repente, o sea, cuando ya estaba oscureciendo, salió un arco iris. Y ese arco iris, o sea, como que la puntita del arco iris, señaló a un arbolito específico que yo recordaba. O sea, que era un arbolito que no me había dado cuenta que allí estaba. Y se veía muy lejos, pero yo recordaba ese arbolito. Entonces dije, sería muy chistoso que ese arco iris apuntara hacia donde tengo que ir, ¿no? Porque pues, sería como muy caricaturesco. Y ya volteé hacia abajo del arco iris y estaba ese lugar donde yo recordaba. Entonces yo dije, o sea, ahora que lo pienso es como, pues es que Dios me ayudó, ¿no? O sea, es que no veo, no puede ser coincidencia, ¿no? Eso fue de pequeña, entonces, a pesar de que no creía en Dios, a veces me acordaba de ese incidente y decía como, es que tuvo que haber sido Dios en ese momento, ¿no? Ya después yo pensé que tenía una enfermedad fea. Entonces yo me espanté mucho y así como si yo estaba en la noche así como muy triste y, y como si todo hubiera estado negro y como si hubiera habido como una pequeña lucecita así en lo negro que fuera Dios, ¿no? Que fuera yo recordando a Dios. O sea, de ahí viene la sabiduría de las enfermedades a veces, ¿no? O de los sustos, que te hacen recordar que necesitas a Dios y que solamente en o sea, que en situaciones que se te van de las manos, solo a Dios puedes recurrir. Y bueno, ya no tenía nada, pero bueno, eso me ayudó a recordar a Dios. Y y ya en pandemia fue cuando empecé a investigar y todo eso, porque pues estaba deprimida, me habían pasado otras cosas. Y y ya fue cuando empecé a descubrir todos los videos que les enseñé en el otro video. Y pues ya. Escribí como, creo que son 5 como argumentos en los que, en los que yo no estaba de acuerdo con el cristianismo. O sea, a pesar de que yo quería regresar a creer en Dios, sabía que no podía volver a creer en el cristianismo por este video y esta abierta de ojos, que había experimentado, ¿no? Entonces, o sea, primero, este, o sea, creo que yo siempre fui musulmana, porque yo siempre me dirigí a Dios como uno, ¿no? Pero cuando me explicaron la Trinidad, y eso no fue hace mucho, fue en la universidad, y me dijeron, no, es que Dios es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, siempre había escuchado hablar de la Trinidad, pero nunca la había entendido como tal. Y cuando me dijeron eso, yo me quedé como, ¿qué? Entonces dije, o sea, como que no entraba en mi cabeza. Entonces, en primer lugar, yo no creía en la Trinidad, por eso yo decía que era agnóstica, porque ¿cómo se llama? Porque creía en un Dios, ¿no? Bueno, en segundo lugar, yo decía, es que no creo en la iglesia, porque, bueno, no que piense que la iglesia es mala ni nada, sino que pues obviamente en todas las instituciones hay cosas buenas y malas, ¿no? Pero, o sea, yo decía, es que ¿por qué los padres, los sacerdotes, no pueden tener familia e hijos? O sea, sería mucho más sano que su sexualidad estuviera encaminada en un lugar sano, o sea, natural, bueno, que sería en una esposa, a que, o sea, pues porque luego ves cosas de que violadores, no sé qué, y que obviamente no solo pasa con los sacerdotes, pasa en otros lugares,
pero yo decía, es que, o sea, la iglesia se mancha por ese tipo de noticias, cuando, cuando sería mejor que los padres pudieran tener una familia, ¿no? Y creo que antes sí se podía, pero, o sea, no estoy, o sea, sé unas cosas, pero no estoy segura de que sean verdad. Entonces, no se las digo. Bueno, y tampoco entendía el pecado original, o sea, porque yo decía, ¿para qué nos bautizamos? Porque Adán y Eva te heredan su pecado. Y yo así de, pero ¿por qué por qué tengo que limpiarme de un pecado que no tengo? Que no hice yo. Y ellos, no, pues que son tus papás, ¿no? Y bueno, tus predecesores y tus ancestros, pues. Entonces, cuando vi que en el Islam no existía el pecado original porque los hijos no podían heredar pecados de los padres ni de nadie más, o sea, que cada quien carga con sus puros pecados, o sea, para mí fue, wow, palomita, ¿no? Eso me encanta. Aparte de eso, la parte de Eva, que, o sea, que es que no sé si eso lo diga la Biblia, pero, o sea, de que ella fue la que comió primero y la culpable. Y aparte como que había leído que otros santos y cosas así, o sea, como que decían que la mujer era parte de la perdición y que era la que insinuaba cosas malas y no sé qué, ¿no? Entonces, pues yo decía, pues no, o sea, por qué le echan esa fama a la mujer? O sea, y en el Islam no está eso, o sea, ahí fueron los dos y punto. No se dice que Eva fue la que lo promovió o la que fue primero y que lo jaló, pues. Entonces, eso me gustó también. Y ya no sé qué más agregar. Creo que lo último importante es que yo antes de ser musulmana, yo quería ser judía, porque dije, es que tengo estas dos religiones monoteístas. Y dije, ¿el judaísmo o el islam? Y dije, no, el islam me da miedo. Y luego dije, bueno, empecé a ver cosas de judíos, ¿no? Empecé así a ver videos y pues obviamente muchas cosas, o sea, es dependiendo de la perspectiva que la tengas, que tengas, ¿no? Pero pues si ves la Biblia y la Torah, o sea, que la Torah que es más o menos como el Antiguo Testamento, pues obviamente con el Corán hay muchas cosas similares. O si lo ves desde la otra perspectiva hay muchas cosas diferentes, ¿no? Pero pues en sí los valores son los mismos. Y cuando hablaban los judíos y daban, o sea, estos videos que yo veía de judíos, o sea, decía, wow, qué bonito, o sea, era algo espiritual, no nada político ni nada. O sea, era hablando de Dios, hablando del monoteísmo, hablando de cosas así, ¿no? Entonces yo dije, es que sí, yo creo que me voy a hacer judía. Y pero luego me di cuenta de que, o sea, como que no había tanta apertura a los conversos. No sé si esté bien mía esa percepción, pero como que, o sea, por lo que yo alcancé a interpretar era como que también dependía pues o sea, no quiero decir raza, sino como, pues de los ascendientes, ¿no? Entonces que no tenía mamá judía o algo así, como que yo entendí que no era tan aceptada mi conversión. O sea, como que, pues eso fue lo que entendí. Entonces yo dije, bueno, pues yo sí quería, pero pues ahora no. Entonces yo seguí viendo esos videos porque de todas maneras pues me llenaban, ¿no? O sea, en ese momento me sirvieron a mi alma. Y les digo, pues, o sea, finalmente en la Biblia y en la Torah, pues todavía existe información que viene de Dios. O sea, ya sabemos que, según los musulmanes, esta información no es totalmente de Dios, sino que hay mano humana, pero finalmente hay mucho de Dios todavía y por eso alcanza a reconfortar las almas de muchas otras personas, ¿no? Entonces, pues ya fue cuando empecé a ver el Islam porque pues era la que me quedaba. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. No sé qué opinan de mi historia. No sé si es algo espiritual. Siento yo que fue mucho como por cosas de lógica, como que así funciona más mi cabeza que por cosas
así como de sentimiento. O sea, he escuchado como otras historias más de sueños y así. Ah, se me olvidó contarles. El día que me convertí, o sea, ese día yo soñé que estaba o sea, como en un lugar que yo siempre estaba de chiquita, ¿no? Ahí, y había gente. Entonces de repente el cielo, así como que se le hacía como una raja, como si fuera pues no un portal, pero así como si se estuviera rajando el cielo y como si estuviera así como si fuera un metal, como si fuera rojo, que abajo del cielo como que de lo que se rajó se viera rojo, así como si fuera el sol quemándose atrás, pero abajo de lo rajado estaba el cielo, ¿no? Como si fuera papel tapiz, pues. Y que toda la gente estaba así como bien preocupada y yo estaba así como, no, es que ya llegó el día. O sea, pues yo supongo que era el día del juicio, ¿no? Y yo estaba tranquila y yo decía, ya llegó el día. O sea, y yo como que nada más me le quedaba viendo al cielo y decía como, se ve bonito. O sea, o sea, como que sentí esa paz de estoy en el camino correcto y no me preocupa la muerte. Eso fue lo que sentí. Y al otro día soñé que estaba en una montaña y que empezaba a llegar como un diluvio, ¿no? O sea, yo estaba en una cabaña en la punta de una montaña y empezaba a llegar agua, ¿no? Y así como inundar todo. Y ya al otro día ya no soñé nada, porque para ese entonces ya me estaba asustando y ya no soñé nada. Tengo amigas que han tenido sueños bien bonitos y así. Por eso pues les pido que en los comentarios, si son conversos o si han tenido alguna experiencia espiritual con Dios o que ustedes sienten que es un mensaje muy claro, que lo pongan porque, ay, es bien bonito leer ese tipo de cosas porque dices, o sea, Dios se puede comunicar de maneras muy distintas y en situaciones muy diferentes. Entonces, espero que les haya gustado. Pues así fue como fueron las cosas. Y les mando un saludo, les mando muchas bendiciones. Que Dios los bendiga, los cuide a ustedes y a su familia. Yes.